Espejos esféricos. Empecemos con este tema, que esto sí lo toman y esto es bien evaluado. Imaginemos una esfera metálica hueca. Ahí la tenemos a la izquierda. Una esfera metálica hueca. Si la seccionamos con un plano, la corto. Con esta plano, una hoja de sierra, la corto. La secciono, me quedo con un casquete esférico. Ahí está el casquete esférico. Recordemos que era una esfera hueca. Así que es un casquete hueco, esférico. El trozo más pequeño me quedo, ¿no? Tiene un punto característico este casquete que se llama vértice. Si luego esto lo pongo sobre la mesa, bueno, lo apoyo sobre la mesa, el vértice es el punto que más se eleva sobre la mesa. Es un punto que uno solo, no quedan dudas que es un punto. Acá, fíjense que para darle imagen de esfera o de tridimensionalidad y demás, dibujé como una especie de ecuador acá. Y acá también quedó una partecita del ecuador, ahí en rojo. Pero el vértice es un punto muy característico de un espejo esférico. El espejo esférico siempre es un casquete esférico. Si la zona espejada es la zona interior, la parte de adentro de ese casquete esférico, el espejo es cóncavo. El espejo es cóncavo. Eso es lo que vamos a ver al principio. Y vamos a demostrar las leyes del espejo cóncavo. Y vamos a hacer todas las prácticas del espejo cóncavo. El espejo cóncavo es el que da más variedad. A veces da imágenes reales, aumentadas, disminuidas, iguales. A veces da imágenes virtuales, ¿cierto? Y agrandadas. Es el que más variabilidad tiene, más riqueza de posibilidades tiene. Si la zona espejada es la exterior, la externa, el espejo se llama convexo. No hay ningún espejo que se utilicen las dos espejos al mismo tiempo, ¿o no? Pero bueno, si la zona espejada es la externa, el espejo es convexo. Estas palabritas cóncava y convexa las venimos viendo desde que empezó el año, cuando vimos geometría, ángulo cóncavo, ángulo convexo, así que son palabritas medio repetitivas en el mundo de la física y de la matemática también. Entonces vamos a empezar a trabajar con espejos esféricos cóncavos y convexos. Lo que pasa es que no vamos a ver, probablemente no se alcance a ver tanto la esfericidad del casquete. A veces el espejo no es tan extenso y casi puede parecer un espejo plano, porque se toma una partecita muy chiquita del casquete esférico, o porque el radio de la esfera es muy grande, no importa, pero son espejos esféricos. Estos espejos donde pasan cosas raras, como vamos a ver ahora, son espejos esféricos. No son el espejo plano del vestidor, de cuando uno se cambia y demás, que devuelve la imagen exactamente igual, derecha y virtual. Estos pueden devolver la imagen invertida, real y todo lo demás, aumentada, disminuida, tiene mucha variabilidad. ¿Cierto? Entonces voy a empezar con el espejo esférico cóncavo. Reflexión en una superficie esférica, espejo cóncavo. Vamos a demostrar la fórmula de Descartes. Y si no, lo podés pronunciar en castellano, porque no es señal de ser un ignorante pronunciar Descartes. Muchos dicen, ay, qué ignorante. No, en castellano, o sea, no está obligado a seguir la fonética del idioma original francés de este gran filósofo, en primer lugar, filósofo y también matemático, que publicó un libro muy célebre llamado El discurso del método, que fue un libro de filosofía, pero ese método y ese rigor de Descartes se convirtió en prácticamente el sistema de coordenadas que uno utiliza de los ejes cartesianos, X e Y, perpendiculares entre sí, cartesiano. ¿De dónde viene cartesiano? De Descartes. Entonces, esa forma de razonar, esa forma de dudar, Descartes era un filósofo que tenía esa célebre frase: pienso, luego existo. Luego como sinónimo de después. Pienso. Y como pienso, si pienso es porque estoy pensando, y si estoy pensando existo, y qué sé yo, y se largaba a filosofar el tipo. Bien, pero bueno, él hizo contribuciones también a la física, no solamente a la filosofía. Fue de la época del Renacimiento, así que estamos en esos siglos del Renacimiento, 17, 18. Acá lo que vamos a hacer nosotros, está todo explicado, está todo súper detallado, está todo bien explicado. Lo que voy a hacer yo
tal como hicimos recién con Juancito y el mentón y la mano de Juancito en el mentón, que era el objeto y cuando se formaba la imagen, voy a hacer algo parecido. Pero no va a estar Juancito, va a estar el punto A. Y voy a ver cuál es la imagen del punto A. Y con lo que ya sé de las leyes de la reflexión, que ya conozco, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto de la normal en el punto de incidencia, voy a sacar la imagen A' de ese objeto A. Si lo vimos recién, cuando vimos el dibujo de Juancito ahí, vimos que era necesario hacer pasar dos rayos incidentes pasando por A, dos rayos en azul pasando por A, para ver los dos rayos reflejados y luego unir los rayos reflejados y entonces tendríamos la imagen de A. Era necesario hacer pasar dos rayos por A, punto objeto. Este era uno y este era el otro, los dos en azul, y ver los dos rayos reflejados y unir los dos rayos reflejados. Bueno, con eso en mente, un alumno se pone a leer esto, lo primero que dice, acá falta un rayo, porque hay un solo rayo, que es el azul, ¿no? Incidente. Siempre el azul los rayos incidentes. Un solo rayo incidente y un solo rayo, y ese rayo se refleja. ¿Mm? ¿Y el otro? Porque ¿cómo formo la imagen con uno solo? El otro no lo puse, está explicado en este párrafo, todo este párrafo está explicado eso. El otro no lo puse, pero el otro es un rayo como este, miren. No lo puse para no embarullar el dibujo. Se lo voy a hacer acá. Es un rayo que viene por el eje principal. Se llama eje principal al eje que contiene al vértice. Ya hemos explicado qué es lo que es el vértice, ese punto muy característico del casquete esférico, el punto más alto del casquete esférico, si lo voy a poner ahí en una mesa horizontal, el casquete esférico. Ese es el vértice. Si el segundo rayo incidente en A viene por el vértice e incidiendo por el eje principal. Como viene en el eje principal, incide en el vértice. En ese punto, ¿cuál es la normal? Ahí no está dibujada la normal, pero la normal coincide con ese rayo, porque esto es una cosa que no está explicado acá, pero es súper sabido, súper sabida. Acá hay un círculo, pongámosle, pues ya sabemos que una esfera, no importa. Acá hay un círculo, ¿no? Voy a hacer acá, por ejemplo, en rojo voy a poner una recta tangente, que es una recta que la toca en un solo punto, si no secante. Secante no, la corta. Tangente, la toca en un solo punto a la curva. Ese es el concepto de tangencia. Una recta que la toca en un solo punto. Y después hay otra recta, que acá la voy a hacer en verde, que es la normal. La normal siempre es perpendicular a la tangencial. Así que acá, si está todo bien, esta recta que estoy haciendo acá en verde es una recta normal. Y la otra es una tangencial. ¿Se acuerdan cuando veíamos la descomposición del peso en un plano inclinado, que le llamamos P sub n, P sub t, la componente tangencial, la componente normal? Muchas veces aparecía la palabra tangencial y uno decía, ¿por qué no pone P sub x y listo, P sub y? No, porque no es P sub x, es tangencial. Lo que pasa es que al ser un plano inclinado, el plano era, como la palabra lo dice, un plano. Entonces, la dirección tangencial era la del propio plano, porque una línea recta tiene como tangente la misma línea, pero si ahora es una esfera o es una superficie esférica curva en el espacio, vamos a tener un plano tangente y un plano normal. Ahora miremos, supongamos que esto, ¿cierto? Supongamos que esto es lo que es una esfera, ¿o no? No es una circunferencia, es una esfera. Si es una esfera, digamos, acá hay un plano tangente, o sea, esa recta roja que vemos ahí es como la traza de un plano que atraviesa la hoja así. ¿Se dan cuenta? Que entra a la hoja así. Ese es el plano tangente. O sea que en estas superficies tridimensionales curvas es como que hay un plano tangente y la normal no es un plano. La normal es una recta perpendicular al plano tangente. ¿Se ubican? Esa. Bueno, todo eso es para explicar que siempre que estamos moviéndonos en este tipo de espejo esférico, digamos, la dirección de la normal es siempre radial. O sea, la de normal tiene, fíjense, acá el centro de esta circunferencia está acá. Acá está el centro de la circunferencia. O sea,
la normal siempre pasa por el centro en una esfera, la normal. O sea, en otro punto puede ser que agarre y, digamos, y que toque, que tengamos este otro plano normal, ¿o no? Este otro plano normal a la superficie esférica. Bueno, si tenemos ese otro plano normal, vamos a tener esta otra recta tangente al plano normal. Siempre la tangente, siempre la normal, recta normal, es radial. Eso es lo que le quería mostrar. La normal siempre es radial. O sea, tiene la dirección del radio. Claro, el radio termina acá, ¿no? Pero tiene la dirección del radio. Y siempre es perpendicular a la tangencial. O sea, que cuando hay una superficie esférica en el espacio, una esfera, hay, en cada punto de la esfera hay un plano normal y hay hay un plano tangente, que acá está en rojo, el plano tangente, ahí se ve como una recta, pero es un plano tangente a la superficie esférica y hay una recta normal. Y son perpendiculares, la recta normal y el plano tangente. Ya está. Ya está porque me voy del tema. No, pero tenía que ver con esto de acá. ¿Por qué? Porque quería dejar este rayo incidente que habíamos hecho acá en azul. Vamos, se necesitan dos rayos que pasen por A para ver cuál es su imagen A'. ¿Sí o no? Dos rayos incidentes en azul pasando por A y dos rayos emergentes en rojo saliendo, pasando por A', obviamente, para que A' sea la imagen de A. Y como ven, hay un solo rayo. Entonces, si hay un solo rayo, lo que está faltando es el segundo. Y el segundo que no lo dibujé, ahora sí lo estoy dibujando. Es este. Es el segundo rayo que viene incidiendo por A. Viene con la dirección del eje focal. Como viene con el eje principal, por ahora no agreguemos la palabrita focal, como viene con esa dirección, se refleja por sí mismo, ¿o no? ¿Por qué? Porque viene con la dirección de la normal, coincide, bueno, todo lo que dijimos recién, ¿o no? Es reiterativo a todo lo que dijimos recién. Acá hay un plano tangente, acá hay un plano tangente, y acá hay una recta normal. Bueno, si queda todo encimado no va a quedar bien. Hay una recta normal, y la recta normal es el propio eje principal, con lo cual el ángulo de incidencia es cero para ese rayo. Y por lo tanto el ángulo de reflexión es cero y ese rayo se refleja sobre sí mismo. Entonces el rayo rojo que falta es este. O sea que los rayos que faltan son todos rayos en la dirección del eje principal. El segundo rayo rojo es este. Y el segundo, vamos a sacarlo. El segundo rayo rojo es este y el segundo rayo azul es este. Así que lo voy a sacar ahí. Por todo lo que acabamos de decir, por esos dos rayos que faltaron dibujar, que tienen la dirección tanto el emergente como el incidente, que tienen la dirección del eje principal, podemos decir que cualquier punto que esté sobre el eje principal, como A, va a tener una imagen sobre el mismo eje principal, A', por lo que dijimos recién. ¿Se ubican? Entonces va a bastar trazar un solo rayo. Bueno, ahora voy a empezar. Vamos con el rayo que importa, que es este oblicuo de acá. Empiezo con este primer rayo incidente en azul. Ahí. Viene incidiendo, incide en el punto B. Va pasando por A, este es el objeto para mí ahora, pega en B. En ese punto está la normal. Y la normal, en verde, como acabamos de decir recién, con lujo de detalle, en ese punto de incidencia, la normal tiene la dirección radial. Y por lo tanto la normal es esta, viene acá y pasa por el centro de curvatura. Este punto C, obviamente, es el centro de curvatura del casquete esférico. Si hacemos clic acá, el centro acá con un compás y trazamos esta circunferencia o arco de circunferencia, vamos a ver que ese es el centro de la misma. Entonces esta es la normal. ¿Cuál es la ley que acabamos de ver? Que hemos visto al principio, cuando demostramos la ley de la reflexión, que el ángulo incidente I es igual al ángulo de reflexión respecto de la normal. La normal es esa verde que está ahí, y a los dos le llamé I, porque en realidad el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión respecto a la normal. La normal es esa recta verde, y por lo tanto I igual a I, para abreviar. Voy a deducir una fórmula para que no sea necesario empezar a trazar rayos, porque si no dedujéramos ninguna fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? Decir, no, y si viene otro rayo por acá, y bueno, si viene otro rayo incidente por acá, entonces en ese punto hay otra normal y tendríamos que trazar otra normal uniendo el centro. Sería un lío, ¿no?
uniendo el centro con ese punto, y bueno, y luego el rayo emergente es un rayo que va a salir del espejo formando el mismo ángulo, pero para el otro lado con respecto a la normal. Es un despelote, ¿o no? Así que lo vamos a hacer una vez para demostrar la fórmula nada más, y después vamos a hacer ciertas suposiciones. Enseguida vamos con las suposiciones para que no aparezcan aberraciones, porque si no aparecen aberraciones ópticas, y si el casquete esférico es demasiado amplio y lo hago jugar en ángulos demasiado amplios, se deforma todo y es un desastre. Así que bueno, ya vamos a ver que estos casquetes esféricos hay que trabajarlo con rayos que formen poco ángulo con respecto al eje principal, no un ángulo demasiado amplio con respecto al eje principal. Entonces, acá viene el primer rayo y se refleja formando el mismo ángulo incidente del otro lado de la normal. Ahí está en rojo el reflejado. Y como el otro ángulo viene por acá y se va por el sí mismo, queda claro que A' es la imagen de A. Ya está. Voy a llamar X a la distancia a la que está el objeto del vértice. El objeto es a la distancia que está del vértice. Voy a llamar, siempre lo vamos a hacer, de ahora en adelante, y cuando veamos lente, siempre X es la distancia objeto. Voy a llamar X' a la distancia imagen. O sea, a la distancia se utiliza la letra X porque se sugiere una especie de eje X, si hacemos el eje cartesiano, XY, bueno, el eje horizontal, el eje X. Por eso se suele utilizar mucho la X. Algunos utilizan la S, es lo mismo. Después la ley de Descartes con S es igual, es muy parecida, ¿o no? Es igual, nada más que utiliza S y S'. Y ahora nosotros vamos a utilizar X y X'. Bueno, X' hemos dicho es la distancia a la cual se forma la imagen del vértice. R es el radio, por lo tanto la distancia entre el centro y el vértice. Es el radio de curvatura del casquete. Ya está, las tres distancias horizontales. H es la altura, como se ve ahí, perpendicularmente medida, bueno, a la cual impacta el punto B, ya está. Y acá tenemos un delta, una pequeña distancia delta, que uno puede decir, bueno, a lo mejor no es tan pequeña. Bueno, si lo hago jugar en estos ángulos, que son 45 grados, 40 grados y más, claro, no es tan pequeña. Pero lo que pasa es que este dibujo lo he tenido que hacer así para que se pueda ver más confortablemente y entender. Pero en la práctica todos los ángulos van a ser, todos estos ángulos, alfa, tita, beta y demás, van a ser ángulos muy pequeños, menores que 10 grados. Menores que 10 grados. Así que si lo hago en tamaño real, a lo mejor está tocando en este punto. El punto B está acá y están todos los ángulos ahí amuchados y no me serviría tanto el dibujo. Por eso vamos a pensar que delta es pequeño, casi cero, aproximadamente cero, para que tenga validez la fórmula que vamos a obtener ahora nosotros. Quiero demostrar esta fórmula para que no se pierda el alumno. Voy a demostrar esta fórmula, 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen igual a 2 sobre el radio. Esa fórmula y un poquitito más, un saltito más, y voy a llegar a la fórmula de Descartes. Para probar eso, voy a partir en lo siguiente. Miren, acá tengo un triángulo ABC, que es este triangulito obtusángulo que se ve acá. A, el objeto, B, el punto donde el rayo impacta en el espejo, C, el centro de del casquete. En ese triángulo, se puede decir, en ese triángulo, que tita es un ángulo exterior al triángulo. El ángulo exterior, hay una propiedad que nosotros no hemos visto en geometría, pero que rápidamente la voy a deducir ahora para que no parezca chino básico. Tita, que es el ángulo exterior a ese triángulo, es igual a los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, es igual a alfa más i. Tita igual a alfa es este, ¿cierto? I es este, el ángulo incidente. ¿O no? Ahí está marcado también. El ángulo incidente entre el rayo azul y la normal, que es el radio verde. Ese angulito más alfa es tita. Vamos a ver por qué. Bueno, ahí está dibujado el alfa en un lugar que me incomoda un poco ahora para lo que voy a hacer, ¿o no? Veamos una cosa. Tita, llamémosle, por ejemplo, a ver, a este ángulo, llamémosle gamma. No estaba marcado, porque ¿para qué lo voy a marcar? Un ángulo más, un quilombo más voy a hacer ahí. Tita más gamma valen 180, porque son adyacentes. ¿Ven? Tita más gamma valen 180, forman un ángulo llano. Y yo tengo que además alfa, que lo borré el símbolo alfa, pero alfa es este angulito que se muestra ahí. Ese es alfa, ¿o no? Ese chiquito de ahí.
alfa más i más gamma también tiene que sumar 180, porque son los tres ángulos interiores alfa, que es ese ángulo chiquito de ahí, más i, que es el ángulo chiquito de acá arriba, más gamma, 180, porque son los tres ángulos alfa más el ángulo incidente más el gamma que acabo de dibujar ahí es 180. Pero a su vez, tita más gamma también es 180. Entonces ahí está escrito ahí arriba. Entonces, por lo tanto, se demuestra que este ángulo, tita, tiene que ser igual a estos dos sumados. ¿O no? ¿Por qué? Porque es lo mismo agarrar tita más gamma da 180, o alfa más i más gamma da 180 también. Entonces significa que esta bolsa acá en rojo es igual a esta bolsa acá en rojo, porque a la 2 le sumás gamma y da 180. Esto se llama propiedad del ángulo exterior. Un ángulo exterior a un triángulo siempre es igual a la suma de los dos interiores que no son adyacentes a él. Tita es un ángulo exterior de un triángulo y gamma es un interior. Bueno, el gamma no cuenta. Tita es igual a los dos interiores no adyacentes. Ya está. Eso es un recurso teórico y se conoce como propiedad del ángulo interior, del ángulo exterior. Espero que lo hayan entendido. ¿No? Entonces tita es igual a alfa más i. Bueno, y de acá voy a despejar alfa. Y va a quedar que alfa es igual a tita menos i. Ahí está. Tita menos i. Vamos acá al otro triángulo que se forma acá. Al otro triángulo ahí, dado por CBA'. CBA'. En ese segundo triángulo, obtusángulo también el mismo, ¿qué tengo? Que el ángulo exterior beta es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, beta más este es 180, pero tita más i más este es 180, lo mismo de recién. Entonces, beta como ángulo exterior a ese triángulo es igual a tita más i. Ahí está, tita más i. Bueno, ahora sumo alfa más beta, acá. Sumo miembro a miembro, alfa más beta. Entonces, si sumo alfa más beta va a quedar alfa es tita menos i más beta es tita más i. Entonces quedaría alfa más beta igual a tita más i más tita menos i. Menos i se va con más i y queda tita más tita, 2 tita. Entonces queda que alfa más beta es 2 tita. Bien, ahí voy a parar un cachito. Alfa más beta es 2 tita. O sea, este ángulo de acá, alfa, y más este ángulo de acá, beta, ¿no? Uno es más chiquito, alfa, y beta es más grande, porque estoy más cerca del espejo, ¿o no? Alfa es igual a 2 veces este, tita de acá. Fíjense qué lindo, ¿o no? Bueno, listo, dejémoslo. Cuando un ángulo es muy pequeño, el ángulo es igual a la tangente del ángulo. Uno dice aproximadamente igual a la tangente del ángulo, cuando el ángulo es muy pequeño. Y voy a representar acá la función i igual x, igual x. Y voy a representar acá la función tangente de x. Tangente de x. Entonces miren lo que le voy a mostrar ahora. Si x es muy pequeño, muy pequeño, acá x está en radianes, porque la tangente acá está en radianes. Fíjense que los simuladores trabajan en radianes. Recuerden, bueno, no sé si nosotros no vimos casi la tangente o no, pero bueno, no importa, está en radianes x. Si es muy pequeño x, ven que es lo mismo decir x que decir tangente de x. La azul y la roja están muy cerca, ¿o no? Supongamos que x valga 0,20 o no, 0,2. A ver. Claro, mientras más me acerque voy a empezar a ver. Acá tengo 0,2. Entre 0 de x, 0,2, prácticamente la función y igual x y la función tangente de x son casi iguales, ¿o no? Entre más 0,2 y menos 0,2. Después cambia, pero acá me interesa entre 0, no para valores negativos. Entre 0 y 0,2 es casi lo mismo, ¿o no? Para reforzar esto, voy a poner la calculadora acá, ¿no? Y la calculadora la voy a poner en radianes. Shift Mode 4, radian, para que esté en radian, ¿no? En radian, ahí. Si yo, por ejemplo, trabajo con ángulos pequeños, con ángulos menores que 10 grados, supongamos que el ángulo, yo le puse phi recién, y ustedes dirán, ¿por qué phi? Acá puse phi aproximadamente tangente de phi. Y el alumno puede agarrar y decir, ¿dónde está phi? ¿Dónde está phi? Si acá está alfa, beta, tita, i, y phi, ¿dónde está? En ningún lado. Porque es una forma genérica de decir. Un ángulo cualquiera, puede ser alfa o beta o tita, un ángulo cualquiera, phi, es aproximadamente igual a su tangente cuando el ángulo está en radianes. Y el ángulo va a estar en radianes porque radianes es la unidad fundamental de medición de ángulo. El ángulo en grado es tolerada, pero no es la unidad fundamental para la física.
Entonces vamos a demostrar ahí, si tengo un ángulo de 10 grados como máximo, 10 grados como máximo, veamos lo que pasa, miren. Si a 10 grados lo paso a radianes, tengo que hacer fracción de conversión, ¿o no? 180 grados es pi radianes. Esto me imagino que ya lo saben, ¿o no? Es pi radianes. Entonces, si 10 grados lo paso a radianes, lo voy a hacer con fracción de conversión, acá nomás, ¿o no? 10 grados por fracción de conversión, pi radianes, dividido 180 grados. Como ya sabemos, grado se va con grado y eso da radián. Grado se va con grado y eso da radián. Esto me queda 1 sobre 18 pi, que es 10 grados es 0,1745. Pongámosle 4 cifras significativas. Radianes. Es el ángulo. Ahora voy a sacarle la tangente a ese ángulo. En radianes. Ya está la calculadora en radianes. Así que le voy a sacar la tangente a ese ángulo. A ver si es cierto que es parecido al ángulo. Tangente, ans, de ese registro ans, y la tangente de phi es 0,1763. Claro, no es igual. O sea, phi es 0,1745 y la tangente es adimensional, no se mide en radianes, pero es casi parecida. ¿En cuánto difiere? Aproximadamente en un 1%, porque si yo agarro y divido ese valor, si divido ese valor por 0, por el valor del ángulo, 0,1745, no va a dar 1 exacto porque no son idénticas, pero va a dar 1,01. Significa que hay un 1% de discrepancia, un 1,04% de discrepancia. Bueno, un 1%. Y el 1% siempre es una cifra mágica de precisión en la física. Si el 1%, si ocurre algo, el 99% de lo que uno predice está todo bien, ¿o no? Uno se puede equivocar en el 1% en física. Por eso es que yo voy a aceptar que un ángulo sea igual a la tangente de ese ángulo. Y estoy partiendo de la base que el ángulo no puede valer 30 grados, 45 grados, porque se va a la miércoles esto. Si le doy al ángulo, si supongamos que al ángulo le doy, qué sé yo, 30 grados, ¿o no? Ahí me voy a la miércoles, mirá. 30 grados, y hago esta cuenta de acá, no se va a cumplir ni a palos. Fíjense, acá hagamos 30 grados por ahí. Y bueno, hago lo mismo recién, ¿o no? Shift pi sobre 180. Le estoy mostrando la importancia de los rayos paraxiales, que se va a repetir en toda la óptica. Los rayos tienen que tener casi la dirección del eje principal. Por eso se llama paraaxiales. Casi la dirección del eje. Axial es el eje. Bueno, ¿eso cuánto da? Un sexto de pi va a dar 0,5235 radianes. Y ahora no va a ser igual a la tangente. 0,5235. Tengo la calculadora en radianes, así que ahora le meto la tangente de ese valor acá, tangente de ans, y va a dar 0,57 y ya difiere bastante, ¿o no? Ya no difiere en un 1%, difiere bastante. 0,5773. Bueno, el primer dígito significativo es el mismo, pero si lo divido por el valor, por el otro valor, va a dar lejos de 1. 1 sería si fueran iguales. Va a dar 1,10 y hay un 10%. Y hay un 10% es mucho, es muy impreciso. No se puede dejar que el ángulo sea de 30 grados ni de otros ángulos grandes. Eso lo quería mostrar. Yo sé que me demoro con esto, me demoro, pero si no me demoro no lo puedo explicar bien. Si no lo lees vos y te va a quedar una incógnita, porque está bien explicado, pero es como que hay que masajearlo un poco para razonarlo bien. Así que ahí está explicado. Para rayos paraxiales, fíjense que el prefijo para es como que es casi, pero distinto. Por ejemplo, cuando se habla de paramilitares, ¿vieron? Cuando hay guerrilla, hay paramilitares, que son como militares, pero informales, o sea, son brigadas organizadas por el ejército, pero que hacen cosas ilegales y demás, ¿o no? Así que siempre ese prefijo para significa que es casi, pero no exactamente lo mismo. Así que los rayos paraxiales, para rayos paraxiales, con ángulos pequeños, con el eje principal menos de 10 grados, cada ángulo es aproximadamente igual a la tangente de ese ángulo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos ángulos hay acá? Y muchos, ¿o no?
Entonces, acá tengo los ángulos alfa, beta, tita, ¿no? Alfa, beta, tita, que aparecen en esta fórmula. Alfa más beta igual a 2 por tita. Esta fórmula siempre es válida. No importa que alfa y beta no sean paraxiales. Alfa más beta es el doble de tita. Fenómeno. Pero acá hay un alfa de 30, un beta de 45. No, eso es para ilustrar nada más. En la práctica son muy pequeños esos ángulos. Mucho menos que 10 grados. Como estamos diciendo que el ángulo es aproximadamente igual a la tangente, alfa sería aproximadamente igual a la tangente de alfa. Entonces, alfa sería igual a su tangente, o sea, alfa sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, acá no se alcanza a ver bien, pero me tuve que subir un poco, pero el cateto opuesto es H, ¿o no? ¿Ven? El triángulo rectángulo A, B, decíamos B, y este punto que no está con ninguna letra, C no le vamos a poner porque está ahí, D, qué sé yo, D. En el triángulo rectángulo A, B, D, H es el cateto opuesto siempre. Entonces, tanto para alfa como para tita como para beta, H es el cateto opuesto. ¿Ven? Cateto opuesto, cateto opuesto, cateto opuesto para las tangentes. Entonces, ahora sí, empiezo con el alfa, ¿o no? Alfa es la tangente de alfa. Y la tangente de alfa es H sobre X. Ah, otra cosa importante es que este delta es aproximadamente 0. Por lo que dije recién, el ángulo no puede ser 45 grados, son 10 grados, entonces el verdadero punto B donde pega este rayo azul está acá, ¿o no? Y el delta es casi 0. Entonces el delta, al ser casi 0 delta, directamente decir la distancia del punto A al vértice, X, es lo mismo que decir la distancia del punto A al espejo. Y la distancia del punto C al espejo y la distancia del punto de la imagen A' al espejo, porque delta es prácticamente 0. ¿Se ubican? Entonces, ahí queda que alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, dice la tangente. Entonces, H sobre X, porque delta es casi 0. Está explicado que delta es casi 0, sí. H sobre X. Y beta es igual a ¿qué? Beta. A cateto opuesto a la tangente de beta. O sea, beta es la tangente de beta. Beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Beta igual a H sobre X', ya que delta es 0. Miren todas las imprecisiones que está teniendo este proceso, ¿no? Beta igual a H sobre X'. Y tita es igual a la tangente de tita. Y por lo tanto la tangente de tita es cateto opuesto H sobre cateto adyacente R. Y ya que delta es 0, prácticamente R es el cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, ahora reemplazo en la fórmula 1, que estaba más arriba, alfa más beta igual a 2 tita, reemplazo alfa por H sobre X, ya queda aproximadamente igual, más beta como H sobre X', ya queda aproximadamente igual, igual a 2 por tita, 2 por, el todo lo repito, y tita lo reemplazo por H sobre R, porque queda aproximadamente igual. Saco de factor común H en el primer miembro, porque están presentes los dos términos, queda H por paréntesis 1 sobre X más 1 sobre X'. Si hiciera la distributiva, volvería a lo que estaba antes, H por 1 sobre X más H, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces saco la H de factor común acá, decíamos, y se va H con H. Y queda que 1 sobre X más 1 sobre X' es igual a 2 sobre R. Una bonita aproximación a la fórmula de Descartes de los espejos. Para que esto sea válido, ya hemos dicho, los rayos que atacan al espejo cóncavo él tienen que ser paraxiales, tener la dirección del eje principal y hasta 10 grados más o menos, para arriba y para abajo hasta 10 grados, no más, no más. Fenómeno, ya está. Entonces esto se va a cumplir bastante bien. Supongamos que el punto A está muy lejos del espejo, en el infinito. Entonces el rayo incidente en azul tiene un ángulo de 0 con el eje principal. O sea, tiene la dirección del eje principal, ¿no? Si el objeto A, ya hemos visto que el objeto A da una imagen A' y que la distancia de imagen X' se relaciona con la distancia objeto X por la bonita fórmula que acabamos de ver, ¿cierto? 1 sobre X más 1 sobre X' por ahora igual a 2 sobre el radio del espejo, del casquete, por ahora. Se cumple esto, esta fórmula me permite saber que el objeto A da una imagen A' ubicada a esa distancia. Si está en el infinito A, va a venir directamente por el eje principal. Pasa lo mismo con los rayos de sol. El sol no está infinitamente lejos, pero está muy lejos, muy lejos. Así que cuando yo
enfrente el espejo a los rayos de sol, voy a ver un haz incidente, no de un solo rayo, sino voy a ver un haz de muchos rayos que van a incidir en el espejo, y esos rayos van a venir todos paralelos al eje principal. Cuando pasa eso, la distancia objeto X se hace infinita, porque el objeto, recuerden que X es la distancia del objeto, la distancia a la que está el objeto del espejo. X va a ser infinito. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? Veamos dónde se forma la imagen. Reemplazo a X por infinito, porque el objeto está en el infinito y los rayos vienen paralelos al eje principal. 1 sobre infinito más 1 sobre x' igual a 2 sobre r. Pero 1 sobre infinito es 0, porque dividir un número infinitamente grande es como, y después está sumando, va a dar 0, tiende a 0 este cociente. Entonces 1 sobre x' directamente es igual a 2 sobre r. A partir de ahí, x' pasa multiplicando para el segundo miembro, r pasa multiplicando para el primero, 2 pasa dividiendo y queda que x' es igual a r sobre 2. ¿O no? Entonces, ¿a dónde se forma la imagen del Sol que está en el infinito? ¿A dónde se forma la imagen del Sol? ¿A qué distancia x'? Recuerden que x' es la distancia imagen. ¿A qué distancia se forma el Sol? A una distancia igual al radio sobre 2. Y esa distancia imagen de un objeto que está en el infinito se llama foco. Entonces, este espejo tiene un foco real. Entonces, cuando el objeto está en el infinito y x vale infinito, esto se hace 0 y la imagen pasa a estar en r sobre 2. Y por lo tanto la distancia imagen se llama distancia focal, a r sobre 2. Significa, entonces, acá está el bonito dibujo, el objeto, el Sol, que está muy lejos y que vienen todos los rayos paralelos entre sí, azules, incidiendo al espejo, todos los rayos azules son incidentes al espejo, azules. Todos esos rayos incidentes se reflejan y dan una imagen en el foco. Y el foco está justo en la mitad del radio. ¿Ven? El radio es la distancia entre el centro y el vértice. El radio. La mitad es la distancia focal. Se mide con respecto al vértice, pero bueno, también está a la misma distancia del centro, pero es con respecto al vértice, porque es la distancia imagen de un objeto en el infinito. Objeto en el infinito da imagen en el foco. Entonces el espejo cóncavo es un espejo convergente, porque hace converger los rayos paralelos, por ejemplo, del Sol. Entonces agarro el espejo lo enfrento al Sol y a una distancia determinada, igual a la mitad del radio del espejo, se concentran los rayos. Si lo quiero ver, puedo poner, por ejemplo, ahí una hoja, una hojita seca, y voy a ver que se prende fuego al toque. Se prende fuego, se quema porque estoy juntando, haciendo converger a los rayos paralelos incidentes al espejo, lo estoy largando convergentes. Se está cumpliendo la ley de la refracción, de la reflexión, la ley de los espejos, no hay ninguna cosa del otro mundo. O sea, ya no me voy a tomar el trabajo de decir, ay, bueno, este rayo incidió acá. Bueno, si incidió en ese punto, entonces en ese punto te trazo la normal. Eso no, porque es mucho laburo, pero se puede hacer, ¿o no? Te trazo la normal que tiene la dirección radial. Entonces te mido el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia entre la radio incidente y la normal es igual al ángulo de la reflexión entre el rayo emergente y la normal. Pero no hace falta hacer todo ese quilombo. Ahora ya sé que tengo el espejo esférico, voy a trabajar con rayos paraxiales para que no van a ser tan amplios los ángulos. Bueno, eso sí, con rayos hasta 10 grados para arriba o para abajo del eje, y con eso voy a ver bastante bien que la imagen del infinito se forma en el foco, y por eso todos los rayos, este espejo los concentra en el foco. Este tipo de espejos es muy usado en los radares. ¿Vieron los radares? Las antenas parabólicas y todo este tipo de radares generalmente tienen unos fierritos acá, y justo en la zona del foco está el receptor. Pasa en la antena también de DirecTV. Si mirás la antena de DirecTV, y en la antena ahí tiene justo en el medio de ese plato ahí, que es como un espejo supuestamente para la onda de televisión, y las concentra en ese punto. Y si no se usara esa antena parabólica o esférica, no sé, si no se usara ese casquete esférico, vamos a suponer que sea esférico y no parabólico, y no las concentrara, sería muy poquita la señal, y se necesita concentrarla para que agarre más fuerza. Lo mismo hay que orientarla, hay que estar un rato, está el técnico ahí orientándola para que agarre bien el satélite, porque si no, no agarra. ¿Te ubicás? Este es el espejo
convergente. Entonces el espejo cóncavo, donde la parte espejada es la superficie interna del casquete esférico, espejo cóncavo siempre es convergente. Ante un objeto en el infinito, la imagen se forma en la mitad de la distancia entre el centro y el vértice, o sea, en el foco que está en la mitad del radio. Y viceversa. El viceversa tiene que ver con algo que se conoce como con el rimbombante nombre de reversibilidad de los caminos ópticos. La luz tiene ese principio. Todos los caminos ópticos son reversibles. O sea, si yo estoy acá y acá hay un espejo y yo puedo con este espejo mirar a una persona que está allá, la persona que está allá también me puede mirar a mí por el mismo espejo. O sea, los rayos si van por un lado y siguen después por otro, pueden venir al revés por el mismo camino. Se llama reversibilidad de los caminos ópticos. Este principio de reversibilidad de los caminos ópticos haría el ejemplo de que si vos colocás un objeto en el foco, la imagen se formaría en el infinito. O sea, si el objeto lo colocás en el foco, como todos los rayos que pasan por el objeto, ahora por reversibilidad de los caminos ópticos, los rayos rojos irían al revés y los azules también. Entonces, por reversibilidad de los caminos ópticos, vos tendrías que, si el objeto lo ponés en el foco, la imagen la tenés que buscar en el infinito. En otra palabra, se te va la imagen. Justo cuando el objeto se coloca en el foco, se desaparece la imagen. Y estamos diciendo que acá está, fíjense, acá lo que hicimos por reversibilidad de los caminos ópticos es poner el objeto, y por lo tanto la distancia objeto X igual a F, o sea, la distancia focal. Y quedó 1 sobre X, ahora es 1 sobre F, más 1 sobre X' igual a 2 sobre R. Y bueno, y acá tenés que, quedaría, como F es la mitad de R, quedaría 1 sobre R sobre 2 más 1 sobre X' igual a 2 sobre R. Y eso es lo mismo que decir, ¿cierto? 1 sobre R sobre 2 es lo mismo que decir 2 sobre R, obviamente, porque esta fracción se da vuelta al resolver esta división. Entonces quedaría 2 sobre R más 1 sobre X' es igual a 2 sobre R, dice esta última fórmula de acá. Y bueno, eso también está indicando que X' es infinito, porque evidentemente 2 sobre R es igual a 2 sobre R. Y por tanto esto y esto es igual, o se va, o se manda para el otro lado, y quedaría que 1 sobre X' es igual a 0. O sea, a 2 sobre R le estoy sumando 0 para que dé 2 sobre R. Entonces 1 sobre X' es 0. Si 1 sobre X' es 0, es porque X' vale infinito. O sea, la imagen se forma en el infinito. En otra palabra, ¡blop!, se me desaparece la imagen. Justo lo vengo viendo, y cuando me voy acercando al foco se me va agrandando, se me agranda, y justo en el foco es como que se desaparece la imagen, y después se vuelve a formar, y en otra posición, en otra característica. Y ahora, para terminar, y la fórmula de Descartes, lo que vamos a hacer es, si sabemos que F es igual a R sobre 2, como acabamos de demostrar, que F es igual a R sobre 2, entonces 2 sobre R es la recíproca de F. O sea, si doy vuelta a F, me queda 2 sobre R. Entonces la fórmula de Descartes tiene la forma 1 sobre X, más 1 sobre X' igual a 1 sobre F. Esa es la más popular fórmula de Descartes. Y la tenemos acá. Esa es la ley de Descartes.